Bien, entonces vamos a dar inicio. Muy buenas noches a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo webinar organizado por la Escuela de Acompañamiento Espiritual Integral del Instituto Universitario Sofía. Por supuesto, nos alegra reencontrarnos con quienes ya participaron del primer encuentro y del primer webinar. Y damos también una cálida bienvenida a quienes hoy se suman por primera vez. Como siempre, los invitamos a escribir en el chat, como ya están escribiendo, ¿no es cierto? Que nos puedan contar de dónde nos están siguiendo, que para nosotros es muy lindo saber, ¿no es cierto?, de dónde nos están siguiendo, digamos, ¿no? Nos encanta ver esta red que está siempre viva y forma parte cada vez más de un grupo cada vez más grande de personas. Y por supuesto, vamos a seguir reflexionando juntos sobre esos espacios de reflexión y de espiritualidad. Mi nombre es Eugenio. Y yo soy Silvana. Bueno, y junto hoy vamos a estar nuevamente acompañándolos en este segundo webinar. En el primer encuentro les contamos que estos webinars forman parte de un itinerario formativo que propone nuestra Escuela de Acompañamiento Espiritual Integral, que hace parte del Instituto Universitario Sofía, presente en Italia y en América Latina y el Caribe. Sofía busca integrar fe, cultura y vida, y la Escuela de Acompañamiento Espiritual Integral nos invita precisamente a recorrer un camino de formación interior y comunitaria, donde la espiritualidad se encarna en lo cotidiano. Queremos comenzar este encuentro con una breve pausa interior. Te invitamos a cerrar un momento los ojos, pueden también cerrar sus cámaras, si pueden hacerlo, y tomar una bocanada de aire, una respiración profunda. Vivimos tiempos donde a menudo las palabras, los ruidos, las exigencias y los conflictos desde el entorno nos saturan. A veces pareciera que lo tóxico no está solo fuera, sino también dentro, dentro de cada uno de nosotros. Cuando dejamos que la prisa y el juicio nos ganen. En este silencio breve, te invitamos justamente a hacer una pausa de 30 segundos, para poder prepararnos mejor a este webinar que sigue. Vamos. Con este espíritu abrimos juntos este nuevo encuentro, un espacio para respirar, comprender y volver a elegir el camino del cuidado integral, personal y comunitario. El tema que nos convoca hoy es especialmente actual, viviendo en sociedades tóxicas, espiritualidad del cuidado integral. Queremos reflexionar sobre cómo la espiritualidad puede ayudarnos a sanar las relaciones, los vínculos sociales y el modo en que habitamos la Tierra. Entonces ahora queremos presentar a nuestro ponente. Nos acompaña Lucas Cerviño. Él es teólogo y misionólogo de origen argentino. Actualmente reside en México, en el Centro Internacional de Espiritualidad y Formación, en la Ciudadela El Diamante. Es docente universitario en Bolivia y en Argentina. Miembro del Consejo Directivo del Instituto Universitario Sofía en América Latina y el Caribe. Coordinador del Centro Evangelii Gaudium, colaborador del CELAM en el CEVITEPAL, y el Grupo de Antropología Trinitaria. Doctor en Teología Fundamental y licenciatura eclesial en Misionología.
docente en el Instituto de Misionología de la Facultad de Teología de San Pablo, Cochabamba, Bolivia, y en el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos de Córdoba, Argentina. Sus áreas de reflexión son el pluralismo y la propuesta intercultural, el fenómeno religioso espiritual y la interioridad, la ética social y la conversión ecológica. Lucas, te agradecemos por tu presencia y por guiarnos esta noche en este tema tan importante. Vamos a dar algunas indicaciones prácticas para el webinar. Lucas va a contar con 45 minutos para su exposición. Posteriormente, abriremos un espacio de diálogo en el que Lucas va a responder algunas de las preguntas que podemos ir generando. Por eso, los animamos y las animamos desde ahora a ir escribiendo en el chat sus comentarios y preguntas que intentaremos recoger para después poder ofrecerles a Lucas. Ahora sí, Lucas, te damos la palabra. Bienvenido. Bueno, buenas noches y gracias Eugenio, gracias Silvana. Eh, bueno, Don Lucas, continuamos hay con que acomodarse el micrófono. este espacio de reflexión abierto hace un mes con Roberto. Para mí es una alegría encontrarnos nuevamente aquí para compartir algunas intuiciones, reflexiones que surgen de este caminar de la Escuela de Acompañamiento Espiritual Integral y también de la propia vida. Esta reflexión de hoy tiene mucho de vivencial, aunque no parezca, de cómo uno puede a veces o necesita reflexionar fruto de no cuidarse y de un cuidado integral, no solo el autocuidado de uno mismo, que es fundamental e importante, ¿no? Como decían Eugenio y Silvana, esta vez el tema que nos convoca son las sociedades tóxicas y cómo esto genera también muchas veces espiritualidades tóxicas. Trataremos de delinear un poco que en vez de generar vida, promover el florecimiento de nosotros mismos y de la comunidad, matan comunidades y matan personas ciertas espiritualidades o prácticas espirituales, ¿no? Y de ahí nuestra propuesta bueno, esta espiritualidad del cuidado integral como un antídoto ante este veneno, justamente, que mata. Bien, espero que ahí se vaya escuchando mejor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Más o menos? Ok, ya. Me escucha bien, Lucas. Bien. Empezamos con lo tóxico, ya que es parte del título, ¿no? Lo tóxico lo podemos ver como este veneno invisible, ¿sí? La toxicidad de nuestras sociedades, de nuestros ambientes, o a veces también de las relaciones, e incluso de las personas, es algo que nos toca muy, muy de cerca. Vuelvo a decir, esta reflexión surge de una vivencia también y de una necesidad de reflexionar por errores propios, ¿no? Y hoy quisiera empezar con algunas preguntas sencillas. Quienes me conocen saben que a mí me gusta hacer preguntas. Y les pido que nos tomemos unos segundos para no tanto pensarlas, sino sentirlas a estas preguntas y partir de estas preguntas a ver qué nos dicen emotivamente, ¿no? ¿Alguna vez has sentido que corres sin parar, como en una cinta de gimnasio, pero sin llegar realmente a ninguna parte, a ningún lugar? ¿O algunas veces has sentido que terminas el día con esa sensación de estar agotado, no solo físicamente, sino anímicamente, como si algo hubiera drenado la energía vital o como si te hubiera pasado un camión, un tráiler, un tir por encima, ¿no? O algunas veces has experimentado esa extraña soledad en medio de la multitud, en medio de una reunión, en medio de gente, en medio de muchas personas, una soledad inmensa, una sensación de que tus relaciones, incluso las más cercanas, a veces te dejan más vacío que lleno. O a veces tienes esa sensación de que vives bajo la presión constante de ser más productivo, más feliz, más exitoso, siempre más, siempre más. Bien, si han sentido algunas de estas, interiormente, algunas de estas preguntas,
Bueno, no están solos, somos muchos los que sentimos eso, y no es un fallo personal. No es que algo esté mal con ustedes o con nosotros mismos. Lo que estamos sintiendo son justamente esos síntomas de una condición que nos afecta a todos, una especie de malestar colectivo, que me gusta llamar justamente ese veneno invisible, o podríamos poner la metáfora también de ese acuario, de esa pecera contaminada, donde los peces al final se terminan enfermando porque el acuario y la pecera está enferma, ¿no? Y no podemos salir de ahí, y enferma significa tóxica, justamente. Entonces, al igual que el veneno biológico, podríamos decir que no siempre lo vemos, hay algo que nos puede ir contaminando, ¿no? Yo estoy hablando en este momento desde el Amazonas ecuatoriano, desde Pompeya, Aguarico, Vicariato, y en estos días me contaba alguien que en un reciente estudio detectaron que los peces del río Napo, el río Napo es uno de los grandes ríos afluentes del Amazonas, del río Amazonas, está tan contaminado con minerales que se desprenden de la industria petrolera, que todos los peces del río están contaminados. Uno cree que viene al Amazonas, viene a esta zona, ¿no? Este pulmón de la humanidad, que todo va más o menos bien, o está más sano, que uno puede comer más sano, peces más sanos, y al final termina comiendo peces que están intoxicados y nos intoxican. ¿Sí? Justamente cuando uno cree que todo lo que está aquí es natural y es sano. Por lo tanto, lo tóxico muchas veces no tiene un color o un sabor particular. Se infiltra lentamente en nuestro día a día, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir. Podemos decir que es una intoxicación crónica de dosis baja, imperceptible a veces, pero que constantemente, una exposición constante y constante, nos va enfermando por dentro. Bien, esto es lo que quisiéramos hoy un poco compartir o reflexionar. El recorrido, me gusta siempre decir por dónde iré para que se ubiquen más o menos en el recorrido que les invito a transitar juntos, ¿no? Primero, ¿por qué utilizar una metáfora biológica, la intoxicación, el envenenamiento, para hablar de las realidades humanas? ¿Es correcto, no es correcto? Eso podría ser. Segundo, tratar de hacer un buen diagnóstico, porque hacer un buen diagnóstico en la medicina, si uno va al médico y le hace un buen diagnóstico, va a hacer una buena terapia. Si hace un mal diagnóstico, no va a solucionar el problema, ¿no? Bueno, hacer un buen diagnóstico de nuestra sociedad. Y tercero, bueno, explorar juntos un posible antídoto, que no es una pastilla mágica, el paracetamol que me tomo, etcétera, que me baja la fiebre, que me calma el dolor, pero no voy a la raíz de las situaciones, sino algo que nos ayude a cambiar de manera más profunda, que cambie el corazón como ese lugar donde se juntan mente, pensamientos, sentimientos, emociones, acciones, voluntad. ¿Sí? Y de ahí la espiritualidad del cuidado integral. Bien, partamos con esta metáfora biológica de lo tóxico para hablar del envenenamiento social, ¿no? El término tóxico, pequeña referencia, sí, no me voy a poner muy académico, el término tóxico deriva del griego toxicón, que significa veneno para las flechas. Cuando estaba preparando el tema y estaba por aquí en el Amazonas, me pareció muy sintomático también, y que se relaciona con la caza, con la guerra, con la acción que altera un sistema vivo, ¿no? Un gran pensador, Paracelso del siglo XVI, dijo que solo la dosis hace al veneno. Esto lo digo porque es importante entender este principio básico que a veces creemos que lo tóxico es un veneno que mata así, de repente y ya, sino que está referido a la cantidad de esa sustancia, a la exposición que estamos sobre esa sustancia y al contexto en el que estamos. En ese sentido, hasta el agua puede ser tóxica en dosis extrema y nos puede matar, ¿sí? Y puede ser letal. Entonces, no es que hay una sustancia de por sí que ya es mala, sino depende de la cantidad que se coloque, ¿no? Esto nos permite entender la toxicidad en el ámbito social, que generalmente, como decíamos antes, no se manifiesta como un envenenamiento agudo y masivo, que alguien toma algo y ya se murió, o el ratón que come el veneno y ya se secó automáticamente o se murió, sino es una intoxicación lenta, de baja intensidad, pero que exposición prolongada nos va intoxicando cada vez más, ¿sí?
Vuelvo a decir, es sutil, es acumulativa. Bien, otra clave que podríamos decir, ¿por qué utilizar una metáfora biológica y etcétera? Bueno, para hablar de las relaciones humanas. Hoy en día hablamos mucho con esas metáforas, ¿no? Hay una suerte de medicalización de la vida social, podríamos decir. Hablamos de ambiente laboral enfermizo, hablamos de relaciones tóxicas, hablamos de personas tóxicas o de una masculinidad tóxica, y podríamos dar mucho más ejemplos de cómo utilizamos elementos de la medicina para hablar de nuestras relaciones humanas, ¿sí? Por otra parte, al igual que los contaminantes químicos, que si yo voy al río Napo no los veo, no los percibo, ni cuando tomo el agua, o bueno, el agua de aquí no se toma, pero no los percibo, pero están ahí, invisiblemente van contaminando los peces que termino comiendo, ¿sí? Es algo sutil, no perceptible, pero que genera un daño progresivo. Y finalmente el veneno también, generalmente en el ámbito biológico, tiene un efecto sistémico. No afecta solo un órgano, afecta a todo el sistema. Y eso sucede con la sociedad muchas veces también. Una actitud social tóxica, sea de una persona tóxica, sea de un ambiente tóxico, puede generar, contaminar todo ese espacio, ¿sí? Lo termina envenenando y generando un clima y un sistema tóxico. Una persona contamina una familia, un equipo de trabajo, o una comunidad, o una sociedad, o relaciones tóxicas o espiritualidades tóxicas generan eso también. Por lo tanto, desde aquí podremos más o menos justificar por qué es importante, por qué esta metáfora justamente es rica y nos permite diagnosticar un poco nuestras sociedades como sociedades justamente tóxicas, ¿no? Bien, el diagnóstico. Para este diagnóstico ¿por qué nos sentimos así, ¿no? Como describíamos al principio. 3 trampas que nos pueden ayudar a comprender nuestra sociedad para entender ese veneno invisible, ¿sí? Para esto necesitamos como mirar un poquito más allá de nuestra experiencia individual y observar el sistema, como si viéramos ese acuario, esa pecera que está toda enferma, tomamos distancia, somos un pez que estamos dentro, pero ahora salimos fuera y la vemos desde fuera un poquito, ¿no? Y para esto nos pueden ayudar algunos pensadores contemporáneos, con algunas claves que son bastante lúcidas. He elegido 3, se podría elegir mucho más, etcétera, y no voy a entrar en el lenguaje complejo académico, sino quisiera utilizar unos símbolos para eso. El primer símbolo, voy a compartir pantalla para que nos pueda ayudar a ver ese símbolo. Creo que ahí están viendo la pantalla, ¿sí? O se está cargando para ver la pantalla. Lo que estamos viendo es, bueno, creo que se ve muy bien, es la rueda de un hámster. Creo que todos la conocemos, ¿no? El hámster corre con una energía increíble, pero no avanza. Está siempre en el mismo lugar. Y más corre y más está en el mismo lugar, ¿sí? Así como nosotros después de todo un día estamos agotados y no sabemos por qué, si no nos movimos, parece ser. La rueda gira cada vez más rápido y él tiene que correr más rápido solo para no caerse. Bien, esta es la imagen que utiliza el filósofo Han, el coreano-alemán Han, que Roberto también utilizó en el webinar pasado, para describir nuestra sociedad, como una sociedad del rendimiento. Hemos pasado de una sociedad que nos decía, debes hacer esto, nos daba una norma y teníamos que cumplirla, obedecer reglas externas, etc., a una sociedad que nos susurra al oído, tú puedes con todo. Tú puedes con todo. Suena liberador, ¿no? Pero en la práctica se ha convertido en una tiranía mucho más sutil. El jefe, el opresor, ya no está afuera, que me dice tienes que hacer esto, el sacerdote, el jefe, el padre de familia, etc., sino lo tengo dentro. Ahora vive dentro de nosotros y me dice, yo puedo con todo, yo puedo hacerlo. Nos convertimos en nuestros propios explotadores. Nos autoexplotamos, exigiéndonos ser constantemente productivos, eficaces, más felices. Incluso más felices, y eso nos lleva a una autoexplotación. Esta trampa se alimenta de lo que llama este autor una positividad tóxica.
O sea, para alcanzar cosas positivas nos terminamos volviendo tóxicos y nos enfermamos. Es un veneno justamente que nos va matando. Que excluye toda forma de negatividad. La obligación de estar siempre bien, de sonreír, de mostrar el éxito. En las redes sociales siempre hay que poner cosas bonitas, lo que se comparte tiene que ser políticamente correcto y bonito mejor, ¿no? Aunque después no estemos peleando con el que está al lado, pero cuando nos sacamos la selfie, bien. Genera una fachada de bienestar insostenible. Y esto impide el procesamiento de emociones humanas fundamentales. La tristeza, el fracaso, la duda, todo se esconde. Y eso se vuelve una patología. Pero negar esas emociones es como intentar tapar una grieta de una presa con una cinta adhesiva. Imposible. Y antes o después explota esa presión acumulada. Y llega el burnout, el colapso, el agotamiento, la gran depresión. Bueno, no es un fracaso personal, es el resultado predecible de vivir en la rueda del hámster. Pero bueno, seguramente esto a ustedes no les pasa, ¿no? Bien. Segunda imagen, o segunda trampa del mundo de hoy, el mundo de usar y tirar. Piense ahora en la cantidad de cosas que usamos y tiramos cada día. Un vaso de café, un envase, un teléfono que se vuelve obsoleto en un año. Hagamos unos segundos de silencio, de pausa. Y concentrémonos y recorramos el día de hoy, desde hoy que me levanté a la mañana hasta este momento. ¿Qué cosas usé y tiré? A lo mejor un envoltorio, una bolsa, un frasco, cartón, papel. Pueden ser residuos biológicos, que esos son mejores, ¿no? Si se separan, sobre todo, que se pueden reciclar más fácil o efectivamente. Constantemente usamos y tiramos. El sociólogo Zygmunt Bauman, que ya lo habrán escuchado hablar muchos, nos advirtió de esta lógica de lo desechable que se ha extendido más allá de las cosas. Se ha extendido a las relaciones. Y de ahí que él afirma en esa expresión de que vivimos en una sociedad o una modernidad líquida. Todo es inestable, fluido, precario, los trabajos ya no son para toda la vida, los proyectos cambian constantemente. Lo más doloroso, los vínculos humanos también se han vuelto líquidos. Esta fluidez constante genera una forma de toxicidad relacional. Los vínculos humanos se vuelven precarios, transitorios, y se rigen por la lógica del consumo. Las relaciones se mantienen mientras me sirven, mientras nos dan una satisfacción inmediata. A la primera dificultad, la primera crisis, la tentación es descartar, tirar y buscar otro. Esto genera una cultura de la desvinculación y del desarraigo afectivo. Crece una profunda ansiedad justamente porque se empobrecen los vínculos y el miedo al compromiso y una terrible sensación de desarraigo. Ese miedo se convierte muchas veces en una potente herramienta de control social. De ahí surgen los fundamentalismos, de un lado, del otro, justificar la vigilancia, la exclusión del otro, del migrante, del marginado, del que es distinto. En el fondo nos sentimos muchas veces como barcos sin ancla, en un mar tempestuoso, anhelando seguridad, pero sin encontrar un puerto firme. Tercera trampa, el ladrón del tiempo. Esta última trampa es quizás la más paradójica. Tenemos más tecnología que supuestamente sirve para ahorrar tiempo. Correos electrónicos instantáneos, transporte rápido, electrodomésticos eficientes que hasta nos cocinan. Y sin embargo, ¿quién de nosotros siente que le sobra el tiempo? Levante la mano y tire una piedra y escriba en el chat si quiere. ¿Quién de nosotros siente que le sobra el tiempo? ¿Quién no ha sentido que la tecnología le roba el tiempo? No voy a dar ejemplos, pero son muchos los ejemplos de cómo la tecnología nos roba el tiempo. El sociólogo Hartmut Rosa lo llama la aceleración social. Es como si este ladrón invisible nos estuviera robando el tiempo. Es la lógica de la competencia. Nos obliga a hacer todo más rápido, responder más rápido, producir más rápido,
vivir más rápido, esta aceleración constante nos lleva a una profunda alienación. Estamos alienados de los lugares. Viajamos, pero no habitamos los lugares. Y viajamos para llegar a un lugar y en vez de contemplar ese paisaje hermoso, lo primero que se hace es sacar la cámara de foto y sacar la foto para compartir para que los otros vean dónde estoy. En vez de detenerme, contemplar el lugar y bueno, si al final sirve la foto, la saco, ¿no? Bien, viajamos, pero no habitamos los lugares. Las cosas las consumimos, pero no las saboreamos. Deglutimos alimentos muchas veces y no los saboreamos. Nuestras propias acciones, hacemos muchas tareas sin sentir las nuestras, ¿sí? Y eso también con nosotros mismos puede suceder. No logramos habitarnos a nosotros mismos, conectarnos con nosotros mismos. Lo que dice este autor es que perdemos la resonancia, la capacidad de resonancia. Resonancia es de hacer eco, esa capacidad de establecer una relación viva, profunda, significativa con el mundo, con nosotros mismos. Como que no tenemos la capacidad de hacer eco a todo eso que vivimos. Pasa, pero no logramos interiorizarlo, abrazarlo y dejarlo ir, pero resonarlo dentro de nuestro corazón, las vivencias, las personas, el mundo, las situaciones, nosotros mismos, nuestras emociones. Y entonces el mundo se vuelve mudo, frío, nos sentimos desconectados, como si viviéramos nuestra propia vida, pasar en cámara rápida a través de una pantalla. Estas tres trampas, la rueda del rendimiento, el mundo de usar y tirar, el ladrón del tiempo, no actúan por separado, se retroalimentan. La inestabilidad líquida nos hace correr más rápido en la rueda del ratón para no hundirnos. Y esa carrera nos roba el tiempo para construir vínculos profundos que no llegan nunca a ser profundos. ¿Sí? Es un círculo vicioso. Bien, y esto es lo que puede generar también espiritualidades venenosas o una intoxicación de la espiritualidad. La espiritualidad, lejos de ser un refugio inmune de estas dinámicas, a menudo las refleja nuestras prácticas espirituales. Y en sus formas patológicas las promueve, las exacerba. La intoxicación social, entonces, se encuentra un correlato, una relación directa entre intoxicación espiritual e intoxicación social. La espiritualidad se vuelve tóxica cuando en lugar de liberar y sanarnos, genera dependencia, miedo, fragmentación. 5 características de estas espiritualidades tóxicas. Después, si quieren profundizar más, pueden hacer las preguntas. Dogmatismo y fundamentalismo. Es una verdad cerrada. Espiritualidades que nos encierran más que nos abren a los demás. Espiritualidades donde prima la culpa, la culpabilidad y el miedo. Y de ahí el control a través del temor al castigo o la exclusión. Donde se da una relacionalidad dañina con liderazgos autoritarios, abusos de todo tipo, dependencia en las relaciones interpersonales, evasión de la realidad. Se usa la fe o la espiritualidad para escapar de los problemas sociales y materiales. Negación de la propia sombra, de los propios límites. La proyección es todo lo malo está afuera, no está dentro de mí. El problema son los otros, son la sociedad, nunca enfrentar mis propios límites. Bien, estas espiritualidades tóxicas van generando claramente un vacío. Es una respuesta disfuncional a las presiones de ansiedad y de vacío. Generan un alivio sintomático a corto plazo, pero a la larga refuerzan la enfermedad de las sociedades tóxicas. Por lo tanto, la espiritualidad tóxica actúa como un calmante. Calma el dolor del síntoma, la ansiedad, la soledad, el agotamiento, sin abordar la enfermedad sistémica que lo causa. Ofrece antídotos falsos que generan dependencia y perpetúan un ciclo de malestar, diríamos. Es una autointoxicación espiritual, aunque parezca paradójico, porque la espiritualidad replica estas dinámicas de la sociedad tóxica, como acabamos de ver. Bien, sigamos un poquito más. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bien. Ahora sí, la propuesta entonces. Espero que me quede el tiempo más o menos, porque si no hacemos grandes diagnósticos, después la propuesta se queda truncada. Bien.
Esto puede sonar muy desolador, este diagnóstico, pero como he dicho, en la medicina un buen diagnóstico es el primer paso para una buena curación, ¿sí? El antídoto es justamente la espiritualidad del cuidado integral. Cuando escuchamos la palabra cuidado, a menudo pensamos entonces, ahora además de todo lo que ya tengo que hacer algo más que es cuidar. Entonces ya empezamos mal, ¿no? Pero la propuesta que quisiera hacer es distinta, más profunda, diría yo. No se trata de añadir una actividad más a nuestra ya sobrecargada agenda. Se trata de adoptar una actitud fundamental. Es centrarnos en el cómo hacemos las cosas o cómo vivimos. Es pasar del hacer al ser. ¿Sí? Cómo nos situamos en nuestro mundo, cómo habitamos nuestra cotidianidad, cómo vivimos cada momento. Leonardo Boff, que ha hablado de la espiritualidad del cuidado de la creación, y cuando habla de la creación es también de las relaciones personales y de uno mismo, dice que el cuidado no es un acto, no es una acción más, sino es un modo de ser esencial. Es pasar del hacer, justamente, al ser. Es un modo, podríamos decir, de estar en el mundo. Es una actitud que nos saca de nuestro propio centro, de nuestra autorreferencialidad, de nuestro egoísmo, para poner el foco en el otro y en lo otro, que es la creación, la naturaleza, etc. Desde el respeto y la acogida. Es romper con la lógica de la dominación, de la competencia y el uso que impregna nuestras sociedades tóxicas. Espiritualidad, del cuidado. ¿Y por qué integral? Integral porque justamente lo que ha dicho el Papa Francisco en Laudato Si, no voy a repetir tantas cosas que hemos escuchado, porque tiene que ser una espiritualidad y un cuidado que abarque todas las dimensiones del ser humano y todas las dimensiones de la realidad y del mundo. Todo está conectado, nos recuerda el Papa Francisco en Laudato Si. Por lo tanto, es necesaria una conversión ecológica que tiene que ser una transformación profunda de los estilos de vida, de los modos de producir, etc. Por lo tanto, cuando hablamos de integral, hablamos de un cuidado que se abre y se despliega en tres dimensiones interconectadas. La dimensión humana, la dimensión cósmica y la dimensión divina. Voy a poner una imagen que a veces ayuda, a veces no tanto, pero la comparto velozmente para entender esto de la visión integral. A veces nosotros pensamos así, lo humano, lo divino y lo cósmico, lo humano, el ser humano, el cosmos, toda la creación, la materialidad y Dios, tres dimensiones separadas. Laudato Si, con el Papa Francisco, nos invita a pensar una interrelación constante entre lo divino, lo humano y lo cósmico. No puedo separar uno del otro, están siempre intrínsecamente como en una danza, danzando juntos las tres, sin perder la autonomía de cada una, pero siempre van juntas. Y de ahí esta importancia entonces de el cuidado en la dimensión humana, es el cuidado de uno mismo, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, y el cuidado de los otros, del prójimo, nuestra familia, nuestros amigos, la comunidad. Es aprender a tratarnos a nosotros mismos y a los demás no como instrumentos, sino como seres sagrados con un valor intrínseco, sea blanco, sea negro, sea de izquierda, sea de derecha, sea católico, sea ateo, todos tienen un valor sagrado. Bien. La dimensión cósmica. No podemos solo cuidarnos a nosotros los seres humanos. Vivimos en una tierra. Somos tierra, dice el Papa Francisco en Laudato Si. ¿Sí? Por lo tanto, el cuidado integral reconoce que tenemos que sanar nuestra casa común. No la podemos seguir enfermando. Bueno, entonces se trata de cuidar el planeta, los ecosistemas, los animales, no como un extra, no, eso para los ecologistas y los verdes. Es una dimensión esencial de nuestra propia sanación. Si yo cuido los animales, si yo cuido los alimentos, si yo cuido el planeta, me estoy cuidando a mí mismo. Si yo me estoy cuidando realmente a mí mismo, tengo que estar cuidando también el planeta. Y finalmente la dimensión divina. Si yo cuido mi relación con lo trascendente, sea de una manera confesional, religiosa o atea, pero en búsqueda, estoy cuidándome a mí mismo. Si estoy cuidando esa relación con lo divino, estoy cuidando también los animales y la planta. No es uno o lo otro, sino, vuelvo a decir, esta interrelación constitutiva, se entrelazan. Por lo tanto, cuidar de un amigo, algo humano, me conecta con algo más profundo que me habita, con lo divino. Cuidar del jardín, lo cósmico, sana mi estrés y me enseña la paciencia humana. Es una danza
inseparable. Bien, justamente porque la sociedad, como hemos visto, nos lleva a la fragmentación, separar las cosas, y a la instrumentalización, volver a objeto incluso las personas. ¿Sí? Si me sirven bien y si no, fuera. Son un medio para un fin muy egoísta. Por eso la visión de integración y de reconocimiento del valor intrínseco de cada ser humano. Por lo tanto, cuidar se vuelve un acto de resistencia muy fuerte. Es un acto alternativo el cuidar. No es un acto de debilidad. No es un acto solo para alguien que ya no sabe qué hacer. No, es un disruptivo. Es un acto que va en la lógica del Evangelio, como la vida de Jesús, que genera una alternativa. Cuidar una relación sin un fin utilitario, tomarse el tiempo para la resonancia, descansar sin culpa, acoger al otro vulnerable, son actos que desafían y sanan esa lógica tóxica de nuestro sistema. De esta manera, entonces, el cuidado se vuelve, no es solo un antídoto, no es solo un paracetamol, sino es algo que va a la raíz de la enfermedad, de la causa. Bien, ustedes dirán, muy bien, muy bonito, Lucas, todo esto, ¿y cómo lo vivimos? ¿Sí? En la pregunta, podríamos decir, del millón. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo pasamos de la idea a la vida cotidiana? Bien, aquí les quisiera proponer para aterrizar justamente una herramienta, un mapa que nos ayude a no perdernos y asegurarnos de que nuestro cuidado sea verdaderamente integral. Me inspiro aquí en el modelo de un filósofo psicólogo, Ken Wilber, de los cuadrantes, que nos permite tener esa visión integral justamente y concretizarla. Tal vez de una manera demasiado esquemática, pero ayuda. Imaginamos que tenemos una hoja en blanco delante. De hecho, después les voy a pedir que busquen una hoja en blanco, como el otro día lo hizo Roberto también, para hacer un ejercicio. Hoja en blanco, que la pueden dividir con una línea al medio vertical y una línea horizontal a la mitad, y quedan 4 cuadrantes, valga la repetición, ¿sí? Bien, esos 4 cuadrantes representan un área vital que necesita ser cuidada y nos puede ayudar a comprender el tema del cuidado. Voy a colocar otra imagen que puede ayudar, así lo vemos de manera más gráfica, y retomo lo que vimos en la sesión pasada de Roberto, también del árbol, de la dimensión interior y la dimensión exterior para quienes estaban, ¿no? Hay que cuidar las raíces, el interior nuestro, y mientras más adentro vamos, más hacia afuera podemos salir, ¿no? Desde esta perspectiva de Ken Wilber, el cuidado integral es un cuidado del yo. Me tengo que cuidar a mí mismo y tengo que cuidar ello, lo exterior, que es mi cuerpo también, y etcétera, y ya lo veremos. La dimensión exterior de mi interioridad, pero también el interior comunitario, que es un nosotros, y el exterior, que es ellos. ¿Sí? Veamos un poquito qué significa entonces este cuidado integral, justamente, que va mucho más allá del autocuidado, o podríamos decir, el cuidado integral es un autocuidado, porque cuando cuido del nosotros me estoy cuidando a mí mismo, no es solo cuidarme, el autocuidado es cuidarme a mí mismo. En este primer cuadrante, abajo a la derecha donde está el yo, el cuadrante del yo, que es el cuadrante interior individual, es nuestro mundo interior, de nuestra subjetividad. La pregunta clave aquí es, ¿cómo estoy por dentro? Es el espacio de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestra vida espiritual. Cuidar este cuadrante significa darnos tiempo para el silencio, para la introspección, para conectar con mis emociones, para ver qué pensamientos van surgiendo y por qué surgen esos pensamientos, cuáles son mis miedos, cuáles son mis anhelos, mis sueños. No funcionar como una máquina simplemente. Algunas prácticas concretas, la meditación, la oración, ahora no me da tiempo de profundizar todo esto, escribir un diario, la terapia, el arte, simplemente caminar en silencio por la naturaleza o en medio de la ciudad, sin estar aturdido de tantas cosas. Es el espacio para reconocer y acoger nuestra propia sombra, nuestros límites, esa parte de nosotros que no nos gusta, trabajarla, porque si no la trabajo a la sombra, la proyecto afuera, entonces los problemas están siempre fuera. Los tóxicos son los demás, yo nunca.
Y a lo mejor soy una persona tóxica, sin darme cuenta, o establezco relaciones tóxicas. Bien. Segundo cuadrante, el cuadrante del ello. Arriba, a la derecha, exterior, pero sigue siendo individual, es el cuadrante de nuestro cuerpo. Somos tierra, somos cuerpo. Nuestra salud y nuestras acciones visibles son fundamentales. ¿Qué hago y cómo está mi cuerpo? Nuestro cuerpo no es una máquina que podemos explotar sin consecuencias. Es el templo del Espíritu Santo en una dinámica cristiana. Es el templo de nuestro ser. Cuidar ese cuadrante es atender a sus necesidades básicas. Prácticas concretas y que tienen que ver con la espiritualidad, esto, atento, no es que duermo lo suficiente, me alimento de forma saludable, ¿qué como? ¿Cómo como? ¿Cuánto como? Es espiritualidad. ¿Movilizo mi cuerpo? ¿Hago algún deporte? ¿O no? Hacer los chequeos médicos, controlarlo, etc. La coherencia entre mis valores y mis acciones en el mundo, eso es espiritualidad. Muchas enfermedades vienen de no evitar esas emociones disfuncionales entre lo que yo pienso y aspiro y entre lo que vivo, y el cuerpo se va enfermando por eso, y entonces lo va manifestando con distintos síntomas que a veces no sabemos leerlo. Tercer cuadrante, el cuadrante del nosotros. Interior, colectivo. Es el cuadrante de las relaciones, de la cultura compartida, del corazón, de la comunidad entendida como la familia, ese equipo de trabajo, las amistades, una comunidad de vida consagrada, etcétera, ¿no? La pregunta clave aquí es, ¿cómo nos relacionamos? ¿O cómo me estoy relacionando? ¿Cómo nos cuidamos mutuamente? ¿O no nos cuidamos y nos intoxicamos y envenenamos mutuamente y sutilmente? Aquí es donde el antídoto ataca directamente el veneno de la fragmentación y de la indiferencia. Y aquí recurro también a la espiritualidad de Chiara Lubich, mística del siglo XX, que nos ofrece una guía práctica extraordinaria con el arte de amar. Amar a todos, amar por primero, ver a Jesús en el prójimo, amarse recíprocamente, amar al enemigo, etc. 3 claves de cómo se podría sintetizar para cuidar ese nosotros, desde estas intuiciones de Chiara Lubich. Primero, el cuidado concreto. No es un amor abstracto o de deseos. Chiara Lubich inició este movimiento de renovación espiritual que alcanzó todo el mundo en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y empezó cuidando a los pobres, invitándolos a su mesa, dándoles comida, consiguiéndoles medicinas. Por lo tanto, el cuidado empieza por atender necesidades reales y concretas de quien tengo al lado. Ese cuidado del nosotros. La segunda clave, el cuidado es una empatía radical. Chiara Lubich habla de el hacerse uno, siguiendo a San Pablo, con el otro. Si él llora, lloro con él. Si él ríe, río con él. Es lo opuesto a una relación de usar y tirar. Es vaciarse de uno para acoger al otro en su totalidad. Es generar resonancia frente al otro. Que entre, escucharlo, hacerle eco, que habite en mi interior y yo habito su interior. Y ese otro es cualquiera que pase al lado, sin distinción de cultura, religión, estatus social, partido político, etc. Hacerse uno con todos. En el cristianismo diríamos menos en el pecado. Un cuidado que restaura. ¿Qué hacemos con las relaciones rotas, tóxicas? Chiara Lubich propone una misericordia radical. Vernos nuevo cada día. Ver nuevo al otro cada día. Recomenzar siempre. No dejar que el error tenga la última palabra. Es un cuidado que sana y reconstruye los puentes que la toxicidad ha dinamitado. Cuarto cuadrante, ellos, lo exterior, lo colectivo. Finalmente, este cuadrante nos habla de los sistemas, las estructuras, las instituciones. No basta sanar el pez, no basta que el otro pez con el otro pez se cuide. Hay que sanar todo el acuario y toda la pecera. Este es el ello, el sistema, el planeta, porque somos tierra y somos planeta, ¿no?
Una espiritualidad del cuidado no puede ser un repliegue individualista o antropocéntrico. Sería una espiritualidad de elevación. Tenemos que llegar a cuidar y a actuar en el mundo. Consumo responsable y ético, el voluntariado, la participación cívica, la defensa de la justicia social y ecológica, atender y poner más atención a nuestras pequeñas decisiones, qué compramos, cómo votamos, a qué causas apoyamos, tienen un impacto sistémico. Solo pongo el ejemplo de la compra. Cuando vamos a un shopping, a un mall, nos podríamos hacer estas 3 preguntas. ¿Lo que estoy por comprar lo necesito? ¿Realmente lo necesito y no puedo vivir con eso? ¿Quién se beneficia de eso que estoy comprando? Los mismos de siempre. Esas industrias que ya tienen millones de emisiones. ¿Quién se beneficia? ¿Y quién se perjudica cuando compro ese café, esa leche, ese vestido, ese zapato, ese celular? 3 preguntas que se vuelven muy espirituales y muy... ¿Lo necesito comprar? ¿Quién se beneficia cuando compro eso? ¿Quién se perjudica? Bien, ejemplos de cómo vivir también ese cuadrante. Por lo tanto, el mapa de los 4 cuadrantes es crucial, porque nos protege de las espiritualidades tóxicas e incompletas. Una espiritualidad que solo se enfoca en el yo, en mi paz interior, pero ignora la injusticia del cuadrante del ello, sistémico, es una espiritualidad alienada. Un activismo que solo se enfoca en el ellos y en cambiar el sistema, pero descuida el yo y la salud y la vida interior, conduce a un cansancio y a un colapso interior. La sanación, por lo tanto, el antídoto reside en el equilibrio. Bien, con esto voy concluyendo. Si saquen su hoja en blanco, si la tienen ahí, traten de poner esos 4 cuadrantes en esa hoja en blanco, tenerlos presentes y haremos un ejercicio final. Con esto concluyo, creo que estoy en el tiempo más o menos. Hemos hecho un largo recorrido, ¿sí? Rápido, muy veloz. Partimos de esta sensación difusa de malestar, de ese veneno invisible que no logramos verlo, pero que está. Logramos empalabrarle y ponerle nombre a ese veneno invisible. Dijimos que es la rueda del rendimiento, que es la cultura del usar y tirar, y que es el ladrón del tiempo. Hemos descubierto que el antídoto no es una fórmula mágica, no es un paracetamol, sino un cambio profundo y una conversión profunda, pasar de esa lógica del uso y de la competencia a una lógica del cuidado integral. Y hemos visto que este cuidado debe ser integral, abarcando nuestra dimensión personal, relacional, del sistema y del planeta, en esos 4 cuadrantes. Ahora, llegando hacia el final, es fácil que ustedes digan, bueno, pero esto es enorme, ¿cómo voy a empezar mi conversión? Esto, yo me mareo aquí, ¿por dónde empiezo? Bien, aquí les hago una propuesta para tratar de ser más concreto y más preciso todavía. No, la propuesta no es que salgan aquí que quieran cambiar el mundo de golpe. Sí, cambiar el mundo, pero no de golpe, sino paso a paso. Porque si no vamos a caer de nuevo en la trampa del rendimiento y de querer hacer las grandes cosas. La propuesta es mucho más humilde, pero tal vez mucho más poderosa. Una micro revolución del cuidado. Aquí parafraseando a Chiara Lubich, que habla de la revolución del amor. Bueno, micro revolución, no la gran revolución, la micro, la pequeña, en mi día a día, del cuidado. El amor como cuidado. Esta revolución no empieza en los grandes parlamentos, en los grandes ámbitos de decisión ni en la ONU, sino en los pequeños gestos de nuestro día a día. Ustedes dividieron esa hoja, si la tienen ahí, en 4, esa hoja en blanco en los 4 cuadrantes, coloquen el título a cada cuadrante, ¿no? El cuadrante de abajo a la derecha es el yo, al lado el nosotros, el ello y ellos. Intenten colocar en cada uno una pequeña acción en cada cuadrante. Una. Por ejemplo, en el yo podría ser dedicar 5 minutos al día a estar en silencio. Sin el celular. 5 minutos.
Para algunos puede ser normal, para otros puede que no. Una acción así, pequeña, breve, para el yo, para cuidarme a mí mismo. La que a ustedes le brote y le surja del corazón. Dedicarme 5 minutos a tejer. Dedicarme 5 minutos a, bien, puede ser el arte, puede ser empezaré a escribir mi diario. No en el celular, sino diario físico. 5 minutos. Bueno, una frase. En el del ello, pasemos. Una decisión. Voy a dormir 30 minutos o 15 minutos más cada día. 15 minutos, no una hora, voy a cambiar. 15 minutos. Irme antes a dormir y apagar el celular una hora antes. Algo pequeño, una cosa, ¿no? Bien, pasemos al nosotros. Voy a llamar a ese amigo que hace tiempo no hablo. Voy a ir a visitar a esa persona. Una acción que podría hacerla durante la semana. Y lo mismo en el ellos. Voy a preguntar ese café que yo consumo, ¿de dónde viene? ¿Quién lo produce? ¿Quién es el que termina ganando el dinero? ¿A quién perjudica ese café que yo compro y tomo todos los días? Y voy a comprar otro tipo de café. Una por cada cuadrante, no más de una. Bien, con esto vamos concluyendo. Estos actos que pueden parecer minúsculos, si los mantenemos en el tiempo, es una dosis de antídoto. Tal vez invisible, pero es antídoto frente al veneno invisible. Es un acto de resistencia, diríamos, una chispa de sanación. Es la forma más concreta de ir generando esperanza real, no esperanza de esa esperanza que es ilusoria y que enferma y nos intoxica más, porque también nos puede intoxicar más. Bien, gracias por su tiempo, por su atención y que caminemos en estas micro revoluciones del cuidado y abrimos un espacio de intercambio, de diálogo, de comentario. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Lucas. Entonces, recordarles que ahora pueden escribir en el chat de manera de hacernos llegar las preguntas y bueno, intentaremos responder una a una. En cuanto al material que nos están solicitando, vamos a intentar disponer de todo el material. Quienes nos han pedido en otra lengua, vamos a intentar también generar la traducción para que puedan leerlos, al menos en portugués, que nos han pedido. Bien, así que desde ya, si nos pueden hacer llegar las preguntitas, vamos a ir leyéndolas en la medida de lo posible una a una. En tanto podemos leer algún comentario, ¿no? Aquí, por ejemplo, em, Antonio desde Brasil nos dice, gracias Lucas por su importante exposición. Son muchos desafíos que nos pones, ¿no? Para a nosotros. Vamos a trabajar en esta micro revolución. Gracias, Antonio. Hay una pregunta interesante, Lucas. Geraldine Díaz dice, ¿cómo ver lo del autocuidado cuando en realidad leemos en el Evangelio a un Jesús despojado hasta dar su vida? Entonces, presenta esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo ver esto del autocuidado cuando en realidad leemos en el Evangelio a un Jesús despojado hasta dar su vida? Así como leemos también en la vida de muchos santos, pone como ejemplo. Gracias, Geraldine, por tu ¿Okay? pregunta. Bien, gracias. Yo diría justamente cuando yo estaba preparando la reflexión, pensé en el autocuidado y en el centro de esos cuadrantes yo quería poner autocuidado. Porque justamente después terminé poniendo cuidado integral porque era el título y bueno. Porque creo que hemos reducido el autocuidado al cuidado del yo. Creo que Jesús es un experto de autocuidado integral, porque logra hacer propio y sentir compasión y sentir por el sistema, por el ello.
y quiere cambiar, no solo, no solo él se cuida, a nivel de interioridad, a nivel de cuerpo, podríamos decir, aunque es capaz de sufrir y todo lo demás, cuida y genera una comunidad como es la comunidad de los 12, y no son solo los 12, sino es una comunidad más amplia, sin duda, que será el futuro después de la iglesia, sino también logra conectar con las causas de esa época y con las exigencias del sistema. Cuando anuncia el reino de Dios, él dice, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, el reino de Dios es, justamente yo he venido a anunciarlo a los pobres, a los desválidos, está haciendo una opción de cuidar a los últimos, diríamos, o a los marginados, o a los pobres, justamente. Y eso le lleva hasta donde le lleva, pero por una cuestión de cuidado. Entonces, el autocuidado no es solo el cuidarse a sí mismo. Ese autocuidado que se centra solo en el yo es peligroso. O sea, es un autocuidado, bueno, penalizarlo y verlo y profundizarlo. No estoy diciendo que no haya que cuidarse a uno mismo, ¿no? Pero son las 4 dimensiones y equilibrar las 4 dimensiones. ¿Por qué? Porque en la medida que yo cuido la familia, cuido mi comunidad, cuido mi espacio de trabajo, me estoy cuidando a mí mismo. Es autocuidado, indirectamente. En la medida que estoy cuidando el planeta, en la medida que estoy cuidando y aportando una sociedad más justa, me estoy autocuidando porque soy expresión de eso. El problema es que nosotros es como que nos vemos siempre fuera de eso, y no dentro de esas interrelaciones, ¿no? De ahí el cuidado integral. No sé si con eso te respondo, pero creo que Jesús justamente nos da un ejemplo de cuidado integral hasta dar la vida por ese cuidado, ¿no? Gracias, Lucas. Gracias. Lucrecia nos pregunta cómo vivir vínculos humanos duraderos en la modernidad líquida. De nuevo, perdón, que me distraje. Lucrecia Servín nos está consultando cómo vivir vínculos humanos duraderos en la modernidad líquida. Bien, yo con paciencia diría, y con constancia y recomenzando mucho. Y tal vez, desde mi experiencia, diría, también no queriendo abarcar mucho. Tal vez son menos relaciones, pero más profundas, ¿no? No una gran cantidad de relaciones, pero que no se logran mantener en el tiempo, ¿no? Creo que pienso en amistades que tengo desde el colegio secundario, hace muchos años, con personas que, bueno, de hecho, opciones de vida, hace 30 años que no vivo en Argentina, pero son amistades que se mantienen, ¿no? Con opciones de vida muy distintas y etcétera, pero cada vez, o más o menos cada vez que viajo, voy a ver a mi familia, me veo con un grupo de amigos. Esas son, para mí, amistades que se perduran en el tiempo, ¿no? Y no es que porque uno está constantemente yendo y vuelta enviando mensajes o cosas, sino cuando nos vemos, profundizamos, compartimos la vida y bueno, después de un año o dos nos volvemos a ver y compartimos y eso va manteniendo un vínculo y una amistad en el tiempo. Por eso diría, es paciencia y es aceptación del otro en su diversidad también. Eso creo que a veces es un riesgo de nuestras sociedades, como que solo terminamos conectando con los que son más o menos parecidos o más o menos van por la misma línea, ¿no? Entonces eso también fragmenta mucho las relaciones. Bien, gracias, Lucas. Aquí otra pregunta de Hugo. ¿Podrías explicar un poco más el ellos? El ellos, sí, el ellos sería justamente, no piensen en personas en el ellos, como si fuera que haya que colocar ellos y ellas, perdón, sino es el sistema, ¿sí? Es el conjunto, creo que una metáfora que nos puede ayudar a entender el ellos es un ecosistema, o sea, de cómo si una planta se muere puede afectar a un animal que se alimenta de esa planta y etcétera, y esa planta se muere a lo mejor porque se trajo un animal foráneo que se la terminó comiendo, entonces afecta al sistema, una parte que afecta el todo, o la podemos ver en
el tema de una pecera, de estas peceras de peces que, ¿no? Que es un ecosistema, en el fondo, más pequeñito que los vemos ahí. Si la pecera está enferma, en mi casa teníamos, ¿no? Mi hermano le gustan mucho las peceras de peces tropicales, que hay que nivelar un poco la temperatura. Las de mar son más difíciles todavía, porque necesitan más espacio para tener solo un pez, pero a veces un pez o una planta te enfermaba el agua, te la contaminaba y iba contaminando los peces. Por más que tú le pusieras medicina al agua, para el pez puede ser que no se terminaban de sanar porque estaba todo el agua contaminada. Entonces empezaba con un pez y después iba a otro. Al final tenías que sacar toda el agua y lavar todo, desinfectar, hervir las piedras, la planta no porque la matas, pero el tronco que tenías, que a lo mejor tenía algo, y etcétera, y volver a armarla e ir cuidando y nivelando la temperatura, el HP, distintas cosas, ¿no? El ello es justamente el sistema. A veces, sí, me autocuido, pero en la pregunta anterior, me autocuido, pero sin cambiar el sistema. O a veces queremos cambiar todo el sistema sin autocuidarse, tampoco. Creo que justamente el equilibrio de esos 4 cuadrantes. No sé si queda un poco más. O sea, son las interrelaciones a nivel más de estructura, se diría, o de sistema, ¿no? Que también hay que tenerlo presente. Gracias, Lucas. Aquí hay otra pregunta de Patricia, donde nos comenta que hay etapas en la vida que te toca vivir más por el nosotros o ellos, como cuando eres mamá o papá de varios chicos y además tienes un trabajo estresante y que no puedes dejar. No tienes tiempo para ti. ¿Qué recomiendas para esta etapa de la vida? Y eso habría que preguntarle a una madre de familia, no a mí. Yo recomendaría 10 minutos al final del día, 10 a lo mejor, o 5, hacer resonancia de lo vivido. Sea bonito o no sea tan bonito. Hacer resonancia. O sea, no pasar por encima de todo lo vivido. Hacer resonancia, en la clave de esta autora Rosa, es justamente tener un momento donde dejar pasar eso por el corazón. Repasar el día y dejarlo pasar por el corazón, sentir la cojonera, las emociones, acogerlo, que no sean como perdón que pongo estos ejemplos, pero el Instagram que voy bien y no me detengo en nada. Y después vivimos así, y me voy a dormir, y me levanto, y 5 minutos. En algún momento del día puedo tener 5 minutos de sociedad. 10. Y hacer resonancia de esas cosas vividas. Las más importantes tal vez durante el día. Vuelvo a decir que no son solo las que uno define felices. También las duras, las tristes, las angustiantes, pero pasarles por el corazón. No simplemente este efecto de reaccionar a los impulsos, ¿no? Sino, bueno, creo que eso incluso una madre de familia con todo ese ritmo puede llegar a tener esos 5 o 10 minutos al final del día, o puede ser al principio del día, o puede ser en el medio de que los niños están en el colegio y después saliendo del trabajo y puede tener 5 minutos, y en vez de dedicar 5 o 10 minutos a ver el Facebook y el Instagram, me dedico simplemente a pasar lo que viví ese día, ese otro día, o al menos hacerlo una vez a la semana. Gracias. La hermana Juanita pregunta, ¿por qué fácilmente caemos en el desequilibrio? Una buena pregunta, ¿no? No podría ser respuesta inmediata porque caemos en el desequilibrio y lo mejor es el equilibrio. A lo mejor porque nos cuesta tener una visión más, más global de las cosas o más amplia, ¿no? Del conjunto. Y la sociedad nos lleva cada vez más justamente a lo propio, a lo específico, a lo particular, ¿no? Y porque vivimos en sociedades que nos fragmentan, estamos fragmentados interiormente, entonces eso justamente rompe el equilibrio o la armonía, ¿no? O sea, cada uno tiene que encontrar una armonía de estos 4 cuadrantes, no es que existe la armonía perfecta y hay que copiarlos todos iguales. Eso depende del estado de vida, depende del momento,
depende de las situaciones, pero uno sabe cuando hay equilibrio y cuando, o armonía y cuando no. Entonces es algo muy dinámico, a veces queremos como la receta de cocina paso 1, 2, 3, esto exige mucho conocimiento de uno mismo, de lo bello y lo menos bello de uno mismo, atención al otro, a los otros, a los demás, atención a nosotros, saber escuchar el cuerpo, no solo los grandes ideales y los impulsos, saber tener una visión del sistema y del ello y del contexto general. Bueno, exige entrenamiento y a veces, como la vida cada vez nos va empequeñeciendo y hagamos respuestas inmediatas, perdemos esa capacidad, ¿no? Al menos algunos, entre los cuales me incluyo, ¿no? Hay otros y hay otras sociedades en el mundo de hoy que tienen esa capacidad porque van a un ritmo más lento. Y ese ritmo más lento te permite a veces equilibrar esa armonía, ¿no? Vimos que uno de los grandes desafíos es el hámster y la rata que corre constantemente, ¿no? Entonces, el detenerse no está dicho y no es fácil, ¿no? Bien, Lucas, Gabriel nos está diciendo, ¿será que por las referencias teóricas que nos diste a modo de ejemplos prácticos, que hoy la salud mental está tan en boga? ¿Somos muchos hámsters en la rueda sin parar y eso nos enferma? Sí, incluso entre ellos. El hámster al que le roban el tiempo, que cree que con la tecnología va a tener más tiempo, pero siempre te falta tiempo. Y el de usar y tirar, ¿eh? O sea, creo que yo me reconozco en eso, y creo que, y vuelvo a decir, si inicié esto y no lo hice de manera retórica, cuando inicié diciendo si hago esta reflexión es porque he perdido, o sea, hubo un tiempo, estoy tratando de recuperar el autocuidado, pero ese autocuidado integral. Alguien me dijo, tú no tienes que aprender a autocuidarte. Yo dije, sí, tengo que aprender a autocuidarme, pero no es cuidarme solo el yo. Sí, el yo, pero también equilibrarlo con el resto. A lo mejor he exagerado en otras cosas y he cuidado un poco yo. Bien, pero puedo, y creo que es un aprendizaje. Si no, el destino es burnout, depresión, y uno explota, ¿no? Eh, Y, o ir hacia espiritualidades tóxicas, fundamentalismos, y etcétera, ¿no? Creo que en el diagnóstico que hice un poco rápido está un poco eso. Y creo que no basta la receta. Bueno, o sea, es importante la dimensión psicológica y mucho de esto tiene también psicología, es importante, pero también la dimensión espiritual y esa espiritualidad. Preguntarme qué compro, preguntarme qué como, cuánto duermo. Eso no es que no es espiritualidad, eso afecta mi dimensión y mi opción espiritual y mi camino espiritual. Por lo tanto, si no, volvemos a vivir como en casilleros no relacionados. O sea, estos 4 cuadrantes de manera gráfica se ven así, pero están interrelacionados totalmente, lo que acabo de decir. Si cuido mi dimensión interior, estoy cuidando realmente el planeta y estoy cuidando realmente la familia y la comunidad y estoy cuidando mi cuerpo. Si me dedico ahora a la oración. Tengo que vivirlo así, en esa interrelación constante, ¿no? Perfecto. y Me están diciendo que algunas personas están levantando la mano. Yo los invito a escribir en el chat, ¿sí? Las preguntas que tengan. De esa Sí, por el manera, sistema del webinar no se logra que las personas hablen. exacto. exacto, no se puede dar la palabra hablada sino la escrita. Bien, Hay preguntas, tal vez también algunos han colocado preguntas sí, estamos leyendo las ah, preguntas del chat, ¿no? Em, Hay un montón también, dice, muy revolucionaria la pausa para meditar. Si eso lo necesito, sí, eso lo necesito. No solo me beneficia, sino a quienes beneficia mi decisión y a quienes perjudica la decisión. Es un comentario, creo, aunque hay preguntas. Después, aquí, perdón, dice. ¿Cómo llevar a cabo, lo dice Marta,
el cuidado integral cuando el ámbito laboral es despiadado, cruel y te exige rendimiento inmediato. Sí, ¿cómo generarlo? Buscando espacio para cuidarse. O sea, es parte del diagnóstico, ¿no? De esa cultura o de esa sociedad del rendimiento. Creo que es donde más se ve, tal vez, muchas veces es en el ámbito laboral. Por eso a veces lleva a que las personas colapsen, ¿no? Mm, Algunos antes de colapsar buscan otro tipo de trabajo. Ahí está también el rendimiento, la utilidad y los ingresos económicos frente a la salud y etcétera. A veces hay que poner en la balanza también eso, ¿no? Porque puede ser, no estoy diciendo que sea el caso, pero a veces puede ser que justamente ciertos trabajos o aspirar a ciertos trabajos, ciertos ritmos de trabajo van en una lógica de tengo que ser más feliz, tengo que tener más cosas, o sea, en esta lógica de rendimiento, que no es solo el rendimiento productivo, sino el rendimiento de una vida feliz en ciertos parámetros. Y a lo mejor puede ser que nos podamos cuestionar eso, ¿no? Con eso no significa vivir en la miseria, ¿no? Pero ahí está la capacidad de equilibrar esas dimensiones. Y si no se logra en el trabajo o dejar ese trabajo, tener espacios, o sea, para el cuidado de uno mismo y para el cuidado del nosotros vincular, que puede ser la familia, puede ser otros espacios, ¿no? Que sean esos de contención para vivir en espacios de mayor estrés, ¿no? Mm, Justamente como una forma de equilibrar o armonizar esos cuadrantes que decíamos antes. Pero eso lo tiene que entender uno y bueno, en este caso si es una familia, esposo o esposa viceversa, o si es una comunidad religiosa con la comunidad, o sea, siempre uno con alguien más, no es solito, ¿no? Como... Pero eso exige escucha de uno mismo, ¿no? Existe, o sea, uno diría, bueno, sí, podemos hacer más mindfulness y más cosas y trabajar las emociones para aguantar el espacio de estrés, etcétera, pero estamos dando el paracetamol y no yendo a la raíz de la situación. Una auténtica espiritualidad te tiene que llevar a la raíz. Y la raíz después implica tomar decisiones. Para volver a la primera pregunta, es como Jesús. Al final tomas decisiones, ¿no? Hay muchísimos comentarios. Marcela Ramón dice gracias por una excelente exponencia, por las comparaciones y los ejemplos de esta rueda de la toxicidad social y personal. Yo, ellos, nosotros, una práctica que verdaderamente nos ayudará en no vivir en la toxicidad. Me encantó la respuesta del caso de la pregunta de la señora madre. Gracias, Marcela, Otro, por el comentario. otro comentario dice de Fernando, excelente y muy prudente exposición. Soy promotor gerontológico y es muy necesario cuidarme para cuidar. Gracias. También tenemos, bueno, algunos comentarios más. De mientras van llegando más preguntas, les recordamos que el 18 de noviembre próximo también tenemos un nuevo webinar que es el cerebro espiritual, prácticas espirituales para abrir y desplegar la mente. Entonces, eso también se lo queríamos recordar, se lo vamos a volver a recordar. Bien, siguen llegando algunos, sí, algunos Algunas agradecimientos. preguntas no las hemos hecho porque nos ha parecido que han sido respondidas en alguna anterior para no redundar en las preguntas y dar espacio a otras, ¿ok? Milagros nos está diciendo cómo transmitir todo esto a las generaciones más jóvenes, donde la cultura del esfuerzo y las fortalezas espirituales son más débiles. Sí, son más débiles, depende de bajo qué criterios las veamos, ¿no? Yo he visto que tienen más sensibilidad para el autocuidado a lo mejor del yo y se puede partir desde ahí y ayudar a que no sea un yo que se encierra, sino que va generando autocuidado hacia el nosotros y autocuidado también hacia el ello, por decirlo así, ¿no? Aunque igual yo he visto jóvenes que en el tema ecológico me saco el sombrero y hacen opciones. ¿Viste? Tengo sobrinas que con 15 años se hicieron veganas y se han mantenido veganas por
7 años. Y yo intenté ser vegetariano 4 y después recliné. Y hoy tiene esta joven 22 años. Entonces, eso me parece una opción de cuidado muy consciente y muy valiosa. No es alguien religiosa, no es alguien confesional, de práctica confesional, pero esto me habla de una sensibilidad que, bueno, no es el común denominador, pero hay. Si uno va a escarbar y a percibirlo, hay. Entonces, tal vez generaciones como la mía o anteriores, el cuidado, por decirlo como cuidado, empezaba más con el ello y con el sistema y la revolución para cambiar toda la sociedad, etcétera, ¿no? Años 70, 80, eh, 90 todavía. Y había que llegar desde ahí al cuidado del yo y otras cosas que se descuidaban muchas veces. Hoy tal vez el camino es a la inversa, pero siempre hay una puerta de acceso dentro de esos 4 cuadrantes y esa puerta de acceso me tiene que llevar para la visión integral de los demás. Eso mismo sucede con cada uno de nosotros. Si yo les pongo esos 4 cuadrantes y les digo dónde sintonizan más, cada uno va a sintonizar con uno más. Y a partir de ahí, en el desafío de una espiritualidad, del cuidado integral, tengo que desarrollarlos y armonizarlos a todos y no quedarme solo en un cuadrante, aunque ese es mi punto de partida, podemos decirlo. Y es importante empezar con ese punto de partida. No sirve de nada machacar de que ese está mal y que hay que cuidar el otro, si no se empieza desde ahí, ¿no? Bien, quizás una última pregunta que dice, ¿cómo cuidar a quien subjetivamente nos está haciendo daño? A veces no comprenden el límite sano de María Inés. Eh, sí, creo que lo primero es, en este caso, tal vez va a sonar contradictorio lo que dije antes, pero es cuidarse uno mismo en esa, ¿no? O sea, a ver, cuando hay una relación tóxica, por decirlo así, no es la culpa de la persona tóxica, que puede haber personas tóxicas y a veces podemos ser tóxicos en un ambiente y no tóxicos en otro también, por distintos. Una relación tóxica depende de ambas partes, no solo de la persona que genera o promueve esa relación tóxica, sino del otro que también la acepta y la alimenta, ¿sí? Por lo tanto, el primer paso para ayudar a alguien es no alimentar esa relación tóxica. Sabiendo sanar dentro de uno ciertas cosas y trabajándolas y estando atentos y demás. Y después, bueno, sabiendo acompañar a la persona, después son las elecciones de la persona y de cada una de las personas, ¿no? Pero me parece clave eso, porque a veces la relación tóxica la asociamos a la persona tóxica y entonces me voy de ese ambiente o me voy de ahí porque, no, siempre se da en alguien que o sea, habilita esas relaciones tóxicas también, ¿no? Gracias, Lucas. Edgardo dice, bueno, Lucas, muy completo, interesante lo compartido. Siento que la charla fue para mí realidad de hoy. Es todo un desafío tanto personal como familiar buscar ese cuidado integral, incluso arrancando simplemente desde una simple pausa. Bueno, muchos comentarios de agradecimiento. Nuevamente, les compartimos que el próximo 18 de noviembre vamos a tener un nuevo webinar, que es el último de estos 3 que hemos elaborado, que es el Cerebro Espiritual, prácticas espirituales para abrir y desplegar la mente, con el doctor Mahatma Sánchez, ¿no? Para que sepan y lo puedan apuntar también. Bien, y ahora queríamos compartir con ustedes una canción que se llama Ritualitos de Marta Gómez, colombiana, eh, que es muy bonita, muy profunda y que escuchando a Lucas me hacía pensar cuáles son esos ritualitos que genero personalmente y que no me ayudan a vivir en equilibrio. Es una tarea que la tomo para mí. Así que comparto con ustedes la canción antes de despedirnos. Musiquita que se me sale del alma mía,
palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, ala, ay, ala. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. Tristecita que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, ala, la, 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 ya, la, ya, la, 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 ya, la. Muchas gracias, Silvana, preciosa canción. Bueno, nuevamente recordarles que el próximo 18 de noviembre lo pueden agendar. Vamos a tener un tercer webinar, el último de esta serie de 3 webinares que hemos generado, que se llama El cerebro espiritual, prácticas espirituales para abrir y desplegar la mente, con el doctor Mahatma Sánchez. Entonces, próximo 18 de noviembre va a ser el tercero de esta serie de webinares, ¿eh? Bien. Y no queremos despedirnos sin dejar de agradecer especialmente a Lucas por por esta noche tan rica en todo sentido, ¿no? Que nos deja pensando sobre nuestra vida, ¿no? Cómo la gestionamos, etcétera. Y bueno, una tarea, como muchos dijeron, para hacer, realizar. Agradecer también a Marco y a todo el equipo que por detrás nos sostiene y nos acompaña en estos webinars. Y a todos los que También, están conectados, un abrazo. exactamente, a todos los que están conectados, todos los mensajes que nos han hecho llegar, muchísimas gracias. Bien, creo que con esto podemos concluir. Muchísimas gracias, Lucas. Nos vemos entonces el próximo 18 de noviembre.